empezó la balacera y cuando defendíamos el camión, lo llevaron por debajo. Abrieron un boquete y se escapó por el alcantarillado. Bro, fue una operación perfecta. Esos hijos de p ven la ruta perfectamente. I know. Alguien nos vendió. And we know it. Yeah. ¿Y sabes qué es lo más cabrón? Que Brown, el jefe, piensa que fui yo. I know, man, but we need to fix that, man. Seriously. Lo siento mucho, pero quedas detenido por la fuga del indio Amaro. What? Vas a permanecer en una celda en lo que avanza la investigación. No, wait. Sir, this is a big mistake, Le juro por lo más valioso que tengo. Se lo juro por la memoria de mi hija, que yo no tuve nada que ver en el escape de Amaro. Deme un día, deme 2 días y se lo voy a demostrar. Por favor. No puedo llamar a Washington y decir que en esta oficina no hay responsables. Sabes que no funcionan así las cosas. Quisiera reaccionar de otro modo, pero no tengo otra opción. A ver, señor. Escúcheme, por favor, se lo suplico. Le conté mi historia. Esos narcos, hijos de perra, destrozaron mi vida, destrozaron mi familia, la mataron. Destrozaron la vida de mi madre. ¿Usted cree que yo podía trabajar para ellos? Phillips, no hagas esto más difícil. Eras el único que tenía la ruta predestinada. No había nadie más que pudiera haber dado esa información. Por supuesto que hay alguien más, señor. Por supuesto que alguien nos vendió. Y ese alguien más está aquí, riéndose de esto que está pasando. Está cometiendo un error. Créeme. Si las averiguaciones determinan que eres inocente, personalmente me voy a disculpar contigo. Pero si no es así, tu equipo y yo te vamos a deshonrar de esta oficina. Llévensela. Está muy equivocado. Cuando se entere de la verdad, se va a arrepentir de eso que está haciendo. Say something, man. Sánchez, say something, man. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.